Bueno, me han mandado un comentario diciendo ¿dónde están los papiros o los escritos que demuestran que las pirámides fueron hechas por los egipcios? Otros me dicen ¿cómo van a subir no sé cuántas toneladas de bloques en 2 minutos? ¿Cómo van a hacerlas en 30 años? Es absolutamente imposible. Bien, vamos por partes. Para empezar, hay dos formas de demostrar que las pirámides fueron hechas por los antiguos egipcios. Las demostraciones por evidencias, las demostraciones por descartes. Las demostraciones por evidencias son las que aburren normalmente a los que prefieren pensar en que hubo una civilización súper avanzada en la antigüedad y que los arqueólogos y los historiadores se encargan de mantener oculta o que fueron hechas por alienígenas. Entonces, vamos a dejar de un lado, por el momento, vamos a dejar de lado las demostraciones por evidencias. Vamos a las demostraciones por descartes. Bien, descartamos que fueron los griegos, porque no hay evidencias que demuestren que fueron los griegos quienes las hicieron. Descartamos que fueron los romanos, descartamos que fueron los conquistadores españoles, descartamos que fueron los nubios. Por las mismas razones, descartamos que fueron los alienígenas. Es decir, no hay ninguna evidencia que demuestre que los alienígenas hicieran las pirámides. Es que es muy sencillo. No hay evidencias de que seres de otros planetas vinieran a la Tierra e hicieran las pirámides. Sencillamente no hay ninguna evidencia. Pero es que además ni siquiera hay ningún motivo para sospecharlo. Que está perfectamente orientada. Bueno, eso tampoco es una proeza. Los hombres prehistóricos, en la prehistoria, eran capaces de orientar megaconstrucciones, monumentos enormes, a los 4 puntos cardinales o a lo que se les antojara. Un ejemplo brillante de esto está en Irlanda, Newgrange. Es un complejo megalítico impresionante. A través de un pasillo larguísimo penetra el hilo de luz del sol en el solsticio de verano. Esto quiere decir que los constructores de Newgrange, hombres primitivos en la prehistoria, fueron capaces de orientar perfectamente una mega construcción. Otro ejemplo es el templo de Ayar Im en Malta, un complejo megalítico construido con bloques inmensos y que está perfectamente orientado al solsticio. Y también es de época primitiva, de época prehistórica. Y lo más divertido de todo esto es que para orientar un edificio perfectamente ni siquiera hace falta saber dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, dónde está el oeste. No, me explico. Lo único que hace falta es observar al sol. Hace falta un palo, unas piedrecitas, mucho tiempo y la capacidad de observación. Y de esto los antiguos y los hombres primitivos andaban sobrados. Es decir, el sol con su sombra es el que nos va a indicar perfectamente hacia dónde podemos orientar un edificio si queremos que esté perfectamente alineado con la salida del sol. Eligiendo, por ejemplo, el día del solsticio de verano y marcamos la sombra que marca un palo en el suelo, automáticamente estaremos orientando el edificio con uno de los lados al este. Así que el edificio esté perfectamente orientado a los 4 puntos cardinales no es algo de civilizaciones avanzadas ni de alienígenas. Y la verdad es que para orientaciones espectaculares, el Panteón romano no tiene comparación. Es decir, no está orientado hacia un punto cardinal, o sea, hacia los 4 puntos cardinales, no. La estructura está creada de tal manera que el sol entra por el óculo de arriba y va iluminando cada parte. Es decir, es una obra de ingeniería brutal. Eso sí, es ingeniería increíble. Otro ejemplo increíble, espeluznante diría yo, pone los pelos de punta, son las catedrales medievales. Aquí tenemos el ejemplo de la Catedral Gótica de Mallorca, orientada de tal manera que el sol entra por el rosetón y proyecta esa luz impresionante. Cosas increíbles. Todas estas son cosas que la verdad dejan a uno boquiabierto y son ejemplos de una extrema habilidad para orientar megaestructuras hacia los puntos cardinales. Por tanto, no es necesario
aludir a civilizaciones súper desarrolladas ni a extraterrestres para justificar el hecho de que la pirámide esté orientada perfectamente a los 4 puntos cardinales o al solsticio. Y me dirán, es que son bloques enormes. ¿Cómo orientas bloques enormes? No estamos hablando de orientar una pared. Bueno, no hay forma de explicarlo para un profano. Pero un experto, un arqueólogo, un historiador, un investigador, las personas que se dedican a ello, que lo investigan y que lo estudian, saben que sí, que se puede, y de hecho conocen la forma en la que lo hicieron. No solo eso, sino que además es que hay experimentos, pruebas y demás. Pero voy a daros solo un pequeño ejemplo. Resulta que con madera y agua se pueden separar bloques. ¿Por qué? Porque la madera se mete dentro de vetas, o se abre un pequeño agujero, se mete la madera dentro, se la martilla hasta que entra del todo y luego se le echa agua. Y al echarle agua, la madera se hincha. Si tú sigues martillando simplemente esperando a que se hinche del todo, la veta propia de la roca va a hacer que la roca se separe. ¿Que no sabemos cómo se construyó? Ahí incluso podría darles la razón. Pero están ahí. La evidencia de que las construyeron es la misma pirámide, está ahí. Así que vamos ahora con las demás evidencias, esas que tanto aburren a von Däniken, Tsoukalos, Childress y compañía. En cuanto a los bloques, hemos encontrado una cantera en la que además aparece en uno de los bloques todavía la inscripción, el sello del nombre Khufu, es decir, Keops para nosotros, Khufu la pirámide. Y en el mismo puerto donde están esos bloques, donde está la cantera, se han encontrado los huecos donde descansaban los barcos que transportaban esos bloques. Es decir, cuando el barco no se usaba, en la época del año en la que el río no subía, no había crecida del Nilo, pues en estos huecos se custodiaban, se guardaban los barcos. Así que no solo hemos encontrado las canteras, los bloques y donde guardaban los barcos, el garaje por decirlo así, sino que incluso hemos encontrado la marca que indicaba que eran bloques para la pirámide de Khufu o de Keops. De este puerto, que se llama Wadi el Harf, pues de este puerto, decía, hemos sacado la información que une directamente la cantera con los transportistas, con el camino, el recorrido por el Nilo, con la llegada a la plató donde se levantaba la pirámide. Es decir, es el punto inicial que luego conecta a los demás puntos. Sabemos que este es el puerto, sabemos que esta es la cantera y sabemos que aquí se guardaban los barcos y lo sabemos con evidencias arqueológicas pero también históricas, es decir, con textos. Porque de este mismo puerto se han excavado los papiros que demuestran que estos bloques se montaban en los barcos y se llevaban a la construcción de la pirámide de Khufu. Estos papiros son increíbles, se descubrieron en 2013, porque además de darnos información de la cantería, también nos da información de los víveres en general y nos habla de cuántos barcos había, cuántas personas a bordo de cada barco había. Por ejemplo, en este concreto nos dice que eran 40 personas al mando de la persona que lleva el barco, que navegaban con los bloques a bordo en dirección al horizonte de Khufu, es decir, la plató, el lugar donde se construía la pirámide. Gracias a estos papiros también sabemos que los obreros que las construyeron se llamaban a sí mismos los elegidos. Era algo de lo que sentirse orgulloso. Poder formar parte de los que estaban construyendo la Gran Pirámide era todo un privilegio y ellos se sentían orgullosos de poder participar en una obra tan inmensa y que consolidaba esa grandeza del imperio egipcio. Estos papiros son además la contabilidad del visir, el hermano de Khufu, el hermano del emperador Keops. El visir era quien se encargaba de la gestión y la administración de los obreros y de la construcción de la pirámide. Y no solo lo mencionan en los papiros, sino que además conservamos una estatua, aquí la tenemos, del hermano del faraón. Y es muy realista. Hubo un comentario que me decía, sí, claro, no sabían dibujar a las personas en 3 dimensiones y levantaron la pirámide.
No dibujar las personas en 3 dimensiones puede corresponder a gustos artísticos, pero desde luego la técnica artística la tenían y sobrada, porque hay estatuas que quitan el hipo de lo realistas y lo bien hechas que están. Así que sí, también tenían muchísima calidad artística. Gracias a estos papiros también sabemos cuántas raciones, cuánto pan, cuánta agua se les pagaba diariamente a los obreros. Está todo detallado y es una información increíble a nivel contable de lo que fue necesario para poder levantar la pirámide en unos 30 años. Además, la arqueología ha desenterrado la ciudad de los obreros. A uno de los lados de las pirámides está toda la ciudad donde vivieron los obreros. Por tanto, sabemos cómo vivían, cuánto tiempo se dedicaban al trabajo, qué tipo de trabajo hacía cada uno, cómo estaba dividido el trabajo en secciones, en áreas, etc. En otras palabras, la arqueología nos dice dónde vivían, dónde dormían, qué comían, cómo comían, cuánto comían los obreros que levantaron la pirámide, y además los textos, los papiros, corroboran la información de la arqueología. Y además sabemos qué formas tenían los barcos. Se han encontrado de momento 2 prácticamente enteros. Uno de los 2, los arqueólogos ya lo han recompuesto, han unido más de 11.000 piezas de madera y han recompuesto el barco entero, y el otro están trabajando en él todavía. Entonces no solo tenemos la información arqueológica de cómo vivían, de los canales que abrieron, y no solo tenemos la información de los textos que nos dicen cómo transportaban los bloques en los barcos, cuántos transportaban, etc., sino que es que además tenemos la información de cuáles eran los puertos de los que salían los barcos, y tenemos la información de cómo eran esos barcos. Hemos encontrado los barcos que transportaban esos bloques. Evidencias hay muchísimas. En cuanto a cómo levantaron la pirámide, bueno, pues la teoría más aceptada es la de las grandes rampas y los trineos. Aquí tenemos un ejemplo en el Museo del Cairo, los trineos que arrastrarían esos bloques. Estos trineos valen tanto para la nieve como para la arena. Y además de que hemos encontrado un papiro que muestra cómo con los trineos arrastraban enormes pesos, se han hecho pruebas, se ha demostrado que efectivamente funciona. Si os fijáis bien en el papiro, hay un detalle aquí en la parte de delante en la que se ve a un hombre echando agua justo por delante del trineo. Se ha demostrado que si la cantidad de agua que se vierte es la justa, se genera una plataforma sobre la que el trineo se va a deslizar con muchísima más facilidad. Es una especie de lo que ocurre con las ruedas del coche cuando llueve, ¿no? El aquaplaning. Pues algo así. Pero independientemente de eso, tenemos un papiro que nos muestra efectivamente cómo usaban trineos para arrastrar grandes pesos. Más evidencias. Sabemos que bajo las calles de El Cairo se encuentran los lagos y los canales artificiales por los cuales entraban las aguas del Nilo durante las crecidas, que permitían a los barcos acercarse hasta el pie de la pirámide con los bloques para la construcción. Hay una consideración última que es muy interesante y que pasan por alto los amantes de alienígenas y civilizaciones súper avanzadas del pasado, y es la del padre de Keops. El padre de Keops, Snefru, levantó 3 pirámides. De las 3, 2 le salieron mal. En estas pirámides vemos perfectamente cómo los egipcios fueron aprendiendo con el método de try and error, es decir, con el método de prueba y error, ensayo y error, fueron aprendiendo cómo levantar una pirámide. En estas pirámides, sobre todo en la pirámide acodada, vemos perfectamente cómo el fallo se tuvo que rectificar a medida que iban avanzando. Estas pirámides son un ejemplo de que estos edificios fueron construidos por los egipcios y deben ser además conmemorados, deben ser celebrados por haber conseguido estas pedazo de hazañas. Así que incluso si queremos aceptar que no sabemos
cómo levantaron las pirámides, sabemos que las levantaron los antiguos egipcios, nuestros antepasados humanos, de hace más de 4000 años, y debemos enorgullecernos por ello.